Ah, Segundo de Samuel capítulo 15, hermanos. Dice, aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta. Y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres? Y él respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón, ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así, marque esa palabra, y así robaba a Absalón el corazón de los de Israel. Hasta ahí, hermanos, la lectura por ahora. Y en el capítulo 12, mis hermanos, que estudiamos unas semanas atrás, el capítulo 12, en el capítulo 12 David le dice a Natán, recuerda que Natán fue a amonestar a David de parte del Señor, enviado por el Señor. Y entonces David le dice a Natán en ese diálogo que tienen, porque Natán le contó la historia de un hombre que tenía una gran cantidad de ovejas, pero que cuando recibió una visita, dice que no tomó ninguna de sus ovejas, sino que fue y le quitó a un vecino suyo, pobre, que tenía una sola ovejita, ¿verdad? Fue y se la quitó y la mató para guisarla para aquel que había venido a visitarle. Esa es la historia. Y entonces, ante este cuadro tan perverso, David se levanta enardecido y dice, ese hombre merece morir, en primer lugar, ¿verdad? Y luego le dice, y también ese hombre debe pagar 4 tantos por la cordera que le arrebató al hombre pobre. Y entonces Natán le dijo, tú eres ese hombre, tú eres ese hombre. Y ya estudiamos eso, hermanos, ¿verdad? Ahora solo imaginemos qué pasó con David, ¿verdad? Se levantó enfurecido, pero cuando escuchó eso de parte de Natán, tú eres ese hombre, es posible, hermanos, que David se desplomó de regreso en su trono, en su silla, porque había decretado la muerte para sí mismo. Ese hombre debe morir, dice, y debe pagar 4 tantos por la cordera que le arrebató al hombre pobre. Entonces David le dice a Natán que aquel hombre rico que había arrebatado la corderita del hombre pobre merecía morir y además pagar con 4 tantos la cordera que le había arrebatado. Sin embargo, Dios conoce el corazón de David, y David, como lo vemos en el Salmo 32 y lo vemos en el Salmo 51, realmente se arrepiente de la maldad que había cometido. Basado en eso, precisamente, entonces Natán le informa a David que Dios no le matará. Él había dicho, ese hombre debe morir, pero Natán le dice, no vas a morir, ¿verdad? Aunque tú habías decretado la muerte sobre ti mismo, Dios dice que no, Dios ha remitido tu pecado. Entonces Natán le informa en ese mismo momento que Dios no le matará. Sin embargo, sí le dice Natán a David que a partir de ese momento comenzaría a sufrir las consecuencias de su pecado. Y hablamos de eso también, hermanos. El pecado siempre trae consecuencias. Comenzando, le dijo Natán, con la muerte del niño que Betsabé te dará a luz. Pero no solamente eso. Además, le dice Natán a David, el Señor levantará el mal sobre tu propia casa y la espada no se apartará de ti para mal. Así que 7 días después entonces muere el niño que Betsabé dio a luz a David. Ahí está, ¿verdad? El primer cordero. Pero un tiempo después muere Amnón, el heredero al trono. Lo estudiamos también hace unas semanas.
Absalón lo llevó a una celebración allí y entonces lo mató. Muere Amnón. Ahora, hermanos, en este capítulo, entonces, Absalón se rebela contra él, contra el rey, contra su padre, y le va a arrebatar el trono. Ahora, hermanos, es interesante que Absalón, el nombre Absalón, significa la paz de un padre. Eso significa Absalón, no es paradójico eso. Significa la paz de un padre. Pero para David, hermanos, para David, Absalón, sin duda, se convirtió en el peor dolor de cabeza. Se convirtió en la más grande intranquilidad para su padre. No la paz de David, sino la mayor intranquilidad, el mayor dolor de cabeza para David. Entonces aquí en este capítulo 15, hermanos, que tenemos esta tarde, en los primeros versos 1 al 15, entonces encontramos cómo David es derrocado por su propio hijo, Y hermanos, mientras estudiaba, veo cuántas lecciones se nos está dando, estamos recibiendo como padres, hermanos. Y más en este tiempo, y voy a decir esto con mucho cuidado, ¿verdad? Con mucho cuidado, pero también de una manera clara. En este tiempo donde tenemos una generación de padres que son permisivos, ¿verdad? De padres que son tolerantes, de padres, ¿verdad? Que están, en lugar de alinearse con la palabra de Dios, con las instrucciones de Dios, se alinean con la filosofía de este mundo, ¿verdad? La última filosofía que ha lanzado este mundo sobre los padres es la crianza respetuosa. La crianza respetuosa. Esa filosofía mundana, satánica, dice que usted que no toque a su hijo porque lo va a traumar, que no lo discipline, ¿verdad? Porque lo va a afectar psicológicamente, y le lanzan un montón de ideas a los padres. Pero hermanos, realmente en David encontramos los funestos resultados de un padre, ¿sí? Paradójicamente, un hombre conforme al corazón de Dios. Sin embargo, un padre, hermanos, que no tuvo la firmeza de carácter para tratar con sus hijos. Y aquí, mis hermanos, estamos viendo los resultados precisamente de ello. Por eso es importante que los padres debemos regresar a la palabra de Dios. Los padres debemos volver a las instrucciones de Dios. Porque si no, hermanos, vamos a terminar. Y muchas familias están terminando precisamente como David, en la situación en la que David terminó aquí. Entonces, mis hermanos, David derroca a su padre del trono. Ahora, ¿cómo lo hizo? Veamos, hermanos, la estrategia de Absalón. ¿Cuáles fueron los pasos que Absalón dio para apoderarse, para derrocar a David y apoderarse del trono y quedarse con el trono? El verso 6 resume esa estrategia. Dice el verso 6: de esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio. Por eso le dije que marcara esa frase. Y así, ¿verdad? Es la frase que describe el proceso paciente, consistente, continuo que Absalón utilizó, mis hermanos, para apropiarse del trono de David. Y así robaba Absalón el corazón de los de Israel. ¿Qué fue lo primero que hizo Absalón? Mis hermanos, Absalón, dice el verso 1, que se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Mis hermanos, esto era algo que solo los reyes hacían, ¿verdad? Y de hecho, mis hermanos, cuando usted lee allá en Deuteronomio capítulo 17, verso 16, Deuteronomio 17, 16, verá que Dios prohíbe precisamente que sus reyes, que aquellos que van a reinar en el pueblo de Israel,
hagan esto. Les dice, no acumularás caballos para ti, ¿verdad? No tendrás caballos. No, ¿verdad? Y de hecho David, en varias de sus conquistas, ¿verdad? Él tuvo la oportunidad de quedarse con una gran cantidad de caballos. Sin embargo, él dice que los inutilizó, a la mayoría de esos caballos los inutilizó y solo se quedó con un pequeño porcentaje de ellos. ¿Por qué, mis hermanos? Porque era una prohibición de Dios. Dios dijo, no acumularás caballos. Ahora, mire, Absalón comienza por ahí. Ahora, David, no sabía David de esto, no estaba informado David de esto. Mis hermanos, seguramente alguien tuvo que haberle informado a David. Mira, Absalón compró carros, caballos, incluso, ¿verdad? Tiene un séquito ahí ¿verdad? De hombres que van delante de él. Sin embargo, David no, al parecer no le dio importancia a este asunto. Entonces, lo que está haciendo Absalón ahí es proyectando una imagen de poder y de fuerza a los que están a su alrededor. Absalón comienza de esa manera. Comienza proyectando una imagen de importancia. Claro, hermanos, ya el heredero al trono, ya lo mató, ya él mató al heredero al trono. ¿Quién es el siguiente? Bueno, él. Aparte de que recuerden que él es hijo, él es nieto de un rey. Su madre es la hija de un rey. Entonces, quizá esto a él le da la idea de que él puede aspirar sin ningún problema a ello, ¿verdad? Trae en su genética eso. Y entonces dice que se hace de carros y de caballos. Entonces proyecta una imagen de importancia, alguien con poder, alguien con fuerza. Por ahí comienza él. Y me parece que él comienza, hermanos, así poco a poco. A ver cómo reacciona mi papá, ¿verdad? A ver cómo reacciona la gente ante esto. A ver si mi padre, ¿verdad?, me pone un freno, me llama la atención. Pero hermanos, no leemos en el pasaje ahí que David hace algo. Lo segundo que hace Absalón, dice el verso 2, y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, le llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres? Y él respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel. Lo segundo que Absalón hace es aparentar interés en los problemas de otros. Aparentar interés en los problemas de otros. Dice que cuando venían personas, era normal, costumbre, ¿verdad?, que las personas venían al rey, a ver al rey, para que el rey les hiciese justicia. Pero dice que Absalón, antes que llegaran al rey, él se ponía a un lado del camino, ¿verdad?, y se adelantaba a encontrarse con las personas. Se adelantaba a saludar a las personas. De esa manera, aparentando interés, cuando en realidad, hermanos, lo único que a él le interesaba eran sus asuntos. Eran sus asuntos. Y me llama la atención, hermanos, que en el capítulo 14, en el verso 25, mientras estaba estudiando esto, me llamó la atención el capítulo 14, verso 25, que dice, hablando de Absalón, refiriéndose a Absalón, dice, y no había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón. Vea, desde la planta de su pie hasta su coronilla no había en él defecto. Hermanos, externamente Absalón, dice el escritor, no tenía defecto. Su cabello era tan valioso, ¿verdad?, que era un platal, ¿verdad?, cuando lo cortaba cada final de año, dice. Pero me llamó la atención que dice ahí que desde la planta de su pie hasta la coronilla de su cabeza no había defecto en él. Físicamente no había defecto en él. Pero hermanos, cuando vemos
la vida de Absalón, cuando profundizamos en la vida, en el carácter, en el corazón de Absalón, vemos a un hombre maligno. Es un hombre maligno. De ahí, hermanos, que aquel proverbio de nuestros abuelos, ¿verdad? Es muy real. Aquel proverbio que dice que las apariencias engañan. Las apariencias engañan. Otro proverbio que nosotros conocemos mucho es aquel que dice que no todo lo que brilla. Sí, hermanos, ¿verdad? El cronista dice que no había defecto en lo físico, pero su corazón estaba podrido. Su corazón estaba lleno de maldad, lleno de odio, lleno de venganza, lleno de rencor, lleno de resentimiento. Ahora lo tenemos aquí, hermanos, aparentando que está interesado en ayudar en sus problemas a aquellos que venían al rey. Y vemos que es muy diligente en ello. ¿Cómo comienza el verso 2? Dice que Absalón se levantaba a las 10 de la mañana. ¿Cómo dice? Que se levantaba al mediodía. Era el hijo del rey. Bien podría levantarse tarde. Pero no, dice la palabra allí que Absalón se levantaba bien temprano. O sea, era un hombre que tenía claro, y hermanos, en medio de las lecciones negativas encontramos también lecciones positivas, ¿verdad? Y una lección positiva que encontramos ahí de él es que, hermanos, cuando nosotros nos proponemos algo que sea bueno, por supuesto, como hijos de Dios, algo que es bueno, mis hermanos, debemos ser diligentes como él. Él era diligente para la maldad. Era un hombre diligente para la maldad. Si tengo que madrugar para lograr mi objetivo de ganarme el corazón de Israel, de robarme el corazón, de sacar del trono a mi padre, pues voy a madrugar. Esa es una buena lección para nosotros, hermanos, ¿verdad? Y David, hablando de la oración, allá en el Salmo 5, ¿verdad? Dice: oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. David se levantaba muy temprano a orar. ¿Cuántos de nosotros nos levantamos tempranito a orar? No me responda, ¿verdad? Es una pregunta así nomás, para que cada uno la respondamos, ¿sí? Pero Absalón, mis hermanos, él para la maldad, pero nosotros, mis hermanos, para lo bueno. Él aparentaba entonces interés, cuando en realidad todo lo que perseguía eran sus deseos mezquinos. Él se levantaba muy temprano. Proverbios capítulo 10, mis hermanos, Proverbios capítulo 10 y Proverbios 22, 29 nos hablan un poco de esto. Dice Proverbios 10, 4, la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Y el capítulo 22, verso 29, también dice este versículo: ¿has visto hombre solícito en su trabajo? O sea, a un hombre que es esforzado, diligente, esmerado, entregado, dedicado a su trabajo. ¿Has visto a un hombre así? ¿Sabes qué? Ese hombre estará delante de los reyes, no estará delante de los de baja condición. Es decir, es un hombre que por su esfuerzo, dice el sabio, va a crecer, va a avanzar, va a lograr sus objetivos. Absalón, mis hermanos, para la maldad que tenía planeada en su corazón, era un hombre diligente. Se levantaba bien de mañana. Pero lo tercero que encontramos ahí sobre su estrategia para robarse el corazón de los israelitas y derrocar a su padre y quitarle el trono a su padre, es que lo hacía adulando a los demás. En el verso 3 dice: entonces Absalón le decía a aquellos que venían: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Tus palabras son buenas y justas. Ahora, hermanos, ¿cómo sabía él que las palabras que le estaban diciendo, que le estaba diciendo a la persona que venía, eran verdaderas, eran buenas, eran justas? ¿Cómo sabía él? Hermanos, ninguno de nosotros podemos establecer un juicio sin antes no haber escuchado las partes. Yo no puedo decir,
Hermano, tú tienes razón. No, ¿verdad? Bueno, hermano, ¿verdad? Sí. Está bien, ¿verdad? Me parece, pero ¿sabes qué? Necesito escuchar la otra parte. Por ejemplo, cuando tengo que tratar con matrimonios, por ejemplo, ¿verdad? Imagínense, viene la esposa y dice, mire, pastor, es que mi esposo es aquí, y me comienza a decir, oh, muy bien. Ok, así está la situación, sí. Ok, bueno, necesito hablar con tu esposo, ¿verdad? Necesito hablar con tu esposo, quiero escucharlo a él. Y luego el esposo me da otra versión. Hermanos, Absalón dice, tus palabras son buenas y son justas, sin tener toda la información. Ahora, ¿por qué hace eso? Lo hace porque en el fondo no le interesa la situación de aquel pobre que viene a saber desde qué tribu viene, desde qué lugar viene, para hablar con el rey, para que lo ayude. Él no sabe nada, a él no le interesa, pero él lo adula y le dice, mira, tus palabras son buenas y son justas, tú mereces que se te escuche, tú mereces que se te haga justicia, tú mereces que se te ayude en esa situación. Pero no solamente a Absalón, para lograr su objetivo maligno, adula a los demás, pero también socava la autoridad del rey. Socava la autoridad del rey. ¿Quién es el rey? Es su propio padre. Hermanos, que tiene que ser demasiado maligno una persona para estar hablando mal de su propio padre. Eso era lo que Absalón está haciendo ahí. Y de una manera sutil le dice a las personas que vienen, tus palabras son buenas y justas. Ay, amigo, pero la verdad es que no tienes quien te escuche, no tienes quien te oiga de parte del rey. ¿Qué es lo que está diciendo del rey este hombre allí? Está diciendo que es un desordenado, está diciendo que es un incapaz, está diciendo que es un incompetente, porque no tiene, ¿verdad?, ni el tiempo, ni los medios, puede ser recurso humano, para atender a su pueblo. Eso es lo que está diciendo Absalón. Qué lástima, mira, realmente, o sea, tus palabras, ¿verdad? Y la razón por la que vienes, ¿verdad?, merece ser escuchado, pero pues no hay nadie de parte del rey aquí. El rey no tiene a alguien, ¿verdad? El rey no tiene tiempo para escucharte, él pasa ocupado en otras cosas. Absalón está socavando la autoridad del rey. De esta manera, dice el verso 6, está robándose el corazón, está poniendo al pueblo en contra de su rey. Poniendo al pueblo en contra de su rey. Lo que Absalón está haciendo aquí es desprestigiando a su padre como alguien desinteresado e incompetente. Pero ¿qué más hace Absalón para lograr su ambición? En el verso 4 nos dice, y decía Absalón, ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Hermanos, un asesino diciendo que quiere hacerle justicia a otros. Eso está, hermanos, como que la policía, ¿verdad?, capturara a un delincuente reconocido, ¿verdad?, de nuestro país, y por esas razones termina, ¿verdad?, ahí en el juzgado, y la gente llega donde él, ¿verdad?, para que sea ese delincuente, ese criminal, el que le haga justicia. Eso era Absalón. Absalón era un criminal, era un tipo calculador, asesino a sangre fría, sin escrúpulos. Papá le dijo en el capítulo 13, papá, quiero que vengas, ¿verdad?, porque tengo esquiladores, ¿verdad?, vamos a tener una celebración, entonces quiero que vengas. No, hijo, le dijo David, no, ¿para qué? Bueno, que vengan tus hijos, pues, ¿verdad? ¿Para qué, hijo?
¿Para qué? Vamos a hacer una carga. Mis hijos son varios hijos. ¿Para qué quieres que vayan? Vamos a hacer una carga, un gasto, ¿verdad? No. Bueno, papi, entonces que Amnón venga, ¿verdad? Por lo menos que Amnón venga. Hermanos, ese tipo es frío. ¿Qué es lo que está persiguiendo? Y dice que importunaba. Recuerda que estudiamos allá en Lucas capítulo 11, versos 5 al 13. El vecino importuno que venía a insistir a pedirle los prestados los 3 panes. Así era Absalón. Dice que importunaba a David. Papi, o sea, que vayan mis hermanos, yo quiero celebrar con ellos allá. Y David se resistió, tal vez sospechaba, o tal vez por lo que él dijo, no, vamos a hacer una carga, un gran gasto, ¿verdad? Pero al final dice que tanto lo presionaba que, o sea, vaya pues, dijo David, que vaya tu hermano. Y cuando Amnón estaba en la celebración y dice que había tomado y estaba alegre, Absalón previamente le había dicho a sus sirvientes, cuando miren que él ya está alegre en su corazón, mátenlo. Ahora, era el heredero al trono, eso no era un asunto así, ¿verdad? Así por así, tocar al heredero al trono. Y los siervos quizás se resistieron, pero él les dijo, no se preocupen, yo me hago responsable de esa situación. Hermano, era un tipo frío. Eso era Absalón. Ahora aquí lo tenemos manifestando esa misma característica de frialdad. ¿Qué hace, mis hermanos? Con mucho cuidado, con mucho tacto, insinúa su ambición. Insinúa su ambición. ¿Quién me pusiera por juez en la tierra? Ay, cómo me gustaría. Pero es bien difícil eso, ¿no? Porque yo no puedo, porque pues mi padre es el hombre aquí, ¿verdad? Además, no puedo, pero cómo me gustaría a mí eso. Qué bonito sería recibirlos a todos ustedes cuando vienen con sus problemas. Imaginemos ese cuadro, hermanos. O sea, así son esas personas. Insinúa su ambición con mucho cuidado, ¿verdad? Yo les haría justicia, dice. Un criminal, un asesino, hablando de hacer justicia a otros. Y el verso 5, mis hermanos, nos dice que él se propone lograr su plan aparentando amar a otros, amar a los demás. ¿Qué hacía él? Dice que acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él extendía su mano y lo tomaba y lo besaba. Aparentaba amar a los demás. Mostraba una faceta de bondad. Nuevamente, hermanos, quiero remachar esto, ¿verdad? Es un asesino. Ahora, ¿qué le dijeron al rey cuando vino la noticia? Cuando vino alguien y dijo, Absalón ha matado a todos los hijos del rey. Y entonces se acercó alguien ahí a David y le dijo, mi rey, no, Absalón no ha matado a todos sus hijos, ¿verdad? O sea, quítese eso de su corazón, ¿verdad? Él no ha matado a todos sus hijos. Al único que mató es a Amnón. Porque desde que Amnón violó a su hermana Tamar, desde ese momento Absalón comenzó a planificar. Por 2 años estuvo Absalón. Hermanos, así era Absalón. Por 2 años estuvo planificando, ¿verdad? Hasta que mató. Ahora, ese hombre no tiene amor en su corazón. Sin embargo, aquí lo tenemos, ¿verdad? Haciéndole creer a la gente que lo ama, que yo te amo. Y yo, ¿verdad? Si yo llego a ser juez, ¿verdad? Mira, aquí tienes a alguien en el que te puedes apoyar. Alguien que va a velar por tus intereses.
Y conste, hermano, no estoy hablando de los políticos, ¿verdad? Pero es lo que tenemos, ¿verdad? Le ofrecen el cielo y la tierra a la gente, pero ya cuando están en el poder, si me miraste, ¿cómo dicen? Si me miraste, no me conoces, ¿verdad? No me conoces. Hermanos, eso era Absalón. Ahora el verso 6 dice, y así, ¿verdad? De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba Absalón el corazón de los demás. Esa es la estrategia, hermanos. Pero ahora los versos 7 al 12 vemos la rebelión de Absalón. Cómo lleva a cabo, cómo efectúa, ¿verdad? Cómo ejecuta su plan de arrebatar el trono a David. Al cabo de 4 años, marqué eso otra vez, hermano. Cuando determinó matar a Amnón, ¿verdad? Le llevó 2 años. Planificando fríamente, tranquilamente, el hombre dijo, ¿verdad? Ahora nos dice este verso 7, al cabo de 4 años. Ahora, hermanos, por 4 años Absalón estuvo trabajando en ese proyecto. Estuvo planificando cómo quitarle el trono a su padre. Al cabo de 4 años. Aconteció que Absalón dijo al rey, yo te ruego que me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová, porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Jesús, en Siria. Allá vivía su abuelo, hermanos, el papá de su mamá. Entonces cuando mató a Amnón, huyendo, se fue para Siria. Allá estuvo con su abuelo, allá fue a refugiarse donde su abuelo. Y entonces estando allá, le dice a David, papi, cuando yo estaba allá, ¿verdad? Cuando yo estaba allá en Jesús, en Siria, yo hice un compromiso con el Señor, hice un compromiso con Jehová. Si Jehová me hiciere volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. Ese fue el compromiso que él hizo estando allá en Siria. Y el rey, David, le dijo, ve en paz. Y él se levantó y fue a Hebrón. Entonces envió a Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel, diciendo, cuando oigáis el sonido de la trompeta, diréis, Absalón reina en Hebrón. Mis hermanos, y como dije, por 4 años Absalón estuvo pacientemente robando el corazón de los israelitas. Y ahora entonces, dice, es el tiempo. Ahora es el tiempo. Ahora se lanza, ya se robó el corazón de los israelitas, ahora se lanza a robarse el trono de David. ¿Cómo lo hace? Haciendo uso de mentira e hipocresía. Mintiéndole a su padre. Le dice, padre, cuando yo estaba allá, ¿verdad? Estuve 3 años allá en Jesús, en Siria, ¿verdad? Entonces, pero yo estando allá hice un voto, un compromiso con el Señor. Yo le dije a Dios, si tú me permites regresar a mi pueblo, a Jerusalén, yo, ¿verdad?, voy a servirte. Hermanos, ¿es cierto eso? No es cierto, es una mentira. Ese tipo está mintiéndole a su padre. Ahora ahí tenemos a David, hermanos. Y más adelante, en otros capítulos más adelante, usted va a ver que alguien dice que tú eres, le dicen a David, como un ángel de Dios, ¿verdad? Tú eres como un ángel de Dios que puede discernir entre esto y aquello. Ahora, aquí tenemos a David. Y Absalón le está dando una gran mentira, ¿verdad? Una gran mentira. Y vemos también que es un hombre hipócrita. Dice el verso 8, porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Jesús, diciendo, si Jehová me hiciere volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. Hipócrita. Él no tenía jamás, él no pensaba servir al Señor. Pero aquí está diciéndole, entonces, haciendo uso de mentira e hipocresía, primero contra su padre, mintiendo a su padre, y contra el Señor, siendo hipócrita contra el Señor, pero también haciendo uso de hombres perversos.
El verso 10 dice: entonces envió Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel diciendo: cuando oigáis el sonido de la trompeta diréis: Absalón reina en Hebrón. ¿Quiénes fueron estos hombres? Sin duda, hermanos, no eran hombres con un buen corazón, ni eran hombres leales a David. Si hubiesen sido hombres leales a David, hubieran dicho: no, ¿verdad? No podemos hacer eso. David es el rey y es el ungido del Señor. Y quizá no habían aprendido tantas cosas de David, hermanos, pero creo que una cosa que los israelitas sí habían aprendido de David era el honor por el hombre que Dios tenía en el trono. Porque David muchas veces se lo demostró, muchas veces tuvo la oportunidad de matar a Saúl. Sin embargo, le dijo a sus hombres: cuidadito, levantan la mano contra el ungido del Señor. Y no es cierto que Saúl hacía tiempo que había sido desechado por Dios. Pero David siempre mostró un respeto enorme por Saúl. Muchas veces tuvo la oportunidad de matarlo. Este es el día, le dijeron sus hombres. Allí está. Solo clávalo en tierra allí. Dios lo ha entregado, acordate, Él dijo que entregaría a tus enemigos en tus manos. Ahí está el cumplimiento de esa promesa. Pero David dijo: jamás levantaré mi mano contra el ungido del Señor. Un ungido desechado hace tiempo. Hermanos, ¿cómo podían haber hombres entonces que apoyaran este acto de rebeldía contra aquel que los había defendido, que había luchado por ellos, que había peleado por ellos? Sin duda, mis hermanos, eran hombres perversos, como los hay en todos los contextos. En todos los contextos hay hombres perversos. Hasta en la iglesia, hermanos, hay hombres perversos. Hoy en día, usted sabe, hay hombres perversos, malignos, que solo sus propios intereses buscan. Dijo Pedro: ¿sabes qué? Vendrán falsos maestros que harán mercadería de vosotros. Los usarán a ustedes como mercadería para lograr sus objetivos. Juan habla de un tal Diótrefes. En su tercera carta creo que habla, que ama los primeros lugares, que se ha enseñoreado de la iglesia, que prohíbe a los hermanos que reciban a los misioneros. Hermanos, esa clase de hombres hay. Pero también, no solamente haciendo uso de hombres perversos, sino también haciendo uso de gente inocente. El verso 11 nos dice que fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén convidados por él, vea, los cuales iban en su sencillez sin saber nada. Es decir, hombres inocentes. O sea, no se imaginaban la maldad del corazón de Absalón. 200 hombres. ¿Por qué 200 hombres? Bueno, mis hermanos, porque Absalón quería demostrarle, ¿verdad?, a los israelitas que tenía el apoyo, ¿verdad?, de la gente que estaba en la capital, allí mismo. Pero si estos hombres, ¿verdad?, que están alrededor de David, ¿verdad?, que están, ¿verdad?, al servicio de David, están con Absalón, entonces, ¿verdad? Hizo uso de gente inocente. Pero también, verso 12 nos dice que Absalón llevó a cabo su maligno plan involucrando personas de reconocida autoridad. Personas de reconocida autoridad, verso 12. Y mientras Absalón ofrecía sacrificios, llamó a Ahitofel Gilonita, consejero de David. Vea eso, consejero de David, de su ciudad de Gilo. Y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Hermanos,
involucrando a personas de reconocida autoridad. Aquí está Ahitofel Gilonita. Dice que era el consejero de David, consejero de David. O sea, no es cualquiera, hermanos, es el consejero del rey, es un hombre importante, es un hombre con una posición prominente en el gobierno. Ahora, dice que Absalón mandó a traer a Ahitofel de su ciudad, de su pueblo, de Gilo. ¿Por qué Ahitofel no está en la corte? ¿Por qué Ahitofel no está entre, verdad, los servidores de David en ese momento? Y entonces comencé a, digo, ¿por qué? ¿Por qué Ahitofel, consejero de David, pero no está, verdad, en el grupo de asesores de David? Ahora, hermanos, es interesante. Allí en el capítulo 16, verso 23, ¿verdad?, nos habla de un poco de Ahitofel. Dice, y el consejo que daba Ahitofel en aquellos días, vea la autoridad que tenía este hombre, era como si se consultase la palabra de Dios. Es decir, la palabra, el consejo, la opinión de Ahitofel tenía tanto peso en Israel que dice el escritor, era como si se consultase la palabra de Dios. Así era todo consejo de Ahitofel, tanto con David como de Absalón. Ahora, ¿por qué Ahitofel, hermanos, se une a la rebelión de Absalón? Por favor, vea el capítulo 23, ahí mismo de 2 Samuel, capítulo 23, el verso 34. 2 Samuel 23, 34. Dice, Elifelet, hijo de Asbi, hijo de Maaca, ¿le suena ese nombre? Maaca. Elián, hijo de Ahitofel Gilonita. Ahora, en el capítulo 11, ¿verdad?, en el verso 3, vea lo que dice el verso 3 de 2 Samuel, capítulo 11, verso 3. David no salió a la guerra, se quedó en el palacio, aquella tarde estaba relajado, salió a la terraza, miró a una mujer que estaba bañándose y mandó a preguntar por esa mujer. Y le dijeron los mensajeros, esa mujer se llama Betsabé. Y vea lo siguiente, aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Dice el capítulo 23, verso 34, Elifelet, hijo de Asabai, hijo de Maaca, Elián, hijo de Ahitofel Gilonita. Hermanos, el padre de Betsabé, el padre de Betsabé es Elián, es el hijo de Ahitofel. Ahora, ¿usted puede atar cabos? O sea, Ahitofel no está en medio de los servidores de David porque fue tan notoria esa maldad de David que Ahitofel renunció. No quiero tener nada que ver contigo, ¿verdad? Imaginemos ese cuadro. O sea, David le ha quitado, ¿verdad?, ha quitado la esposa a Urías. Pero esa mujer es la hija de su hijo, es su nieta. Betsabé es su nieta. Y entonces, Ahitofel, hermanos, sin duda es un asunto delicado. Ahitofel, hermanos, era el abuelo de Betsabé. Y la razón por la que no lo encontramos junto a David, sino conspirando con Absalón, es porque era un hombre que estaba enojado, estaba resentido, estaba molesto por el acto de David de quitarle la esposa a un hombre inocente. Y esa mujer
precisamente es su nieta. Ahora, Absalón sabe todo eso y dice, tráiganme a Ahitofel, ¿verdad? Su palabra es de peso aquí y quiero que esté de mi lado. Hermanos, de esa manera Absalón llevó a cabo su rebelión. Y por último, mis hermanos, los versos 13 al 15 dice que un mensajero vino a David diciendo, el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén, levantaos y huyamos porque no podremos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. Y los siervos del rey dijeron al rey, he aquí tus siervos están listos a todo lo que nuestro señor el rey decida. Mis hermanos, y aquí tenemos el informe a David y la decisión tomada por David. Le dijeron a David, el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Sin duda habían muchos hermanos en Israel, muchos que todavía tenían resentimiento contra David, ¿verdad? Porque pensaban que David le había quitado, ¿verdad?, el trono a Saúl. Por ejemplo, ahí en el capítulo 16, versos 5 al 8, mientras David va huyendo, se describe la historia de Simei. Dice que Simei salió, ¿verdad?, y comenzó a apedrear y a maldecir a David. Hombre sanguinario, Dios, ¿verdad?, te está pagando, ¿verdad?, por tus actos. Y dice ahí que Simei era de la familia de Saúl. De la familia de Saúl. Y es posible que al igual que Simei, había muchos otros que estaban, ¿verdad?, quizás resentidos con él. Pero el trabajo que Absalón había hecho en las personas estaba rindiendo sus frutos. David evalúa la situación y toma una decisión. ¿Cuál es la decisión? Dice David, levantaos y huyamos. El gran guerrero ahora tiene que huir. ¿Para qué? Dice David, ¿por qué toma David esta decisión? Bueno, pueden haber por lo menos 2 o 3 razones. Una de ellas es, y lo dice el texto, para evitar la destrucción de Jerusalén. Es lo primero que dice el verso 14. Daos prisa, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. Es decir, arrase con la ciudad por causa de nosotros. Esa es la primera razón. David dice, levantémonos y huyamos de acá. Evitar la destrucción de la ciudad de Jerusalén. Pero otra razón, mis hermanos, es posible para evitar la humillación de una derrota. Para evitar la humillación en caso de ser derrotado. Y seguramente posiblemente sería derrotado, ¿verdad?, por Absalón en ese punto, en ese punto ahí. Pero otra razón podría ser, por la cual él decidió levantarse con su gente y huir, otra razón podría ser, hermanos, para reagruparse desde otra posición, ¿verdad?, y planificar cómo poder hacerle frente a su hijo. Esas pudieron ser unas 3 razones por las cuales él decidió salir de Jerusalén. Ahora, David, mis hermanos, partió, por la descripción que se hace ahí, partió hacia el este, ¿verdad? Hacia el este, hacia los territorios de Gad y de Rubén, hacia allí, hacia el este, norte, sur, este, ¿verdad? Hacia esos territorios. Absalón, mis hermanos, se encontraba al sur, en Hebrón. ¿Por qué en Hebrón? Porque allí es donde comenzó a reinar David. 7 años estuvo reinando David en Hebrón. Y por eso Absalón descendió a Hebrón para coronarse, para proclamarse como rey. Allí comenzó David a reinar y ahí se proclamó él como rey. Al norte estaban las 10 tribus de Israel y muchos quizás estaban descontentos con su gobierno, ¿verdad? No era prudente ir hacia aquel lado. Entonces decide ir hacia esta región para reagruparse y como lo vamos a ver más adelante, hermanos, ¿verdad? Absalón decide enfrentarse a David y bueno, Dios emite su juicio sobre él.
Algo lindo que encontramos aquí, mis hermanos, y que vamos a ver a través de los siguientes pasajes, es que David recibe el respaldo de sus siervos. El verso 15 dice: y los siervos del rey dijeron al rey: he aquí tus siervos están listos a todo lo que el Señor nuestro rey decida. Y me encanta, hermanos, la lealtad de los siervos. Y más adelante vamos a ver otros ejemplos, vamos a ver varios otros ejemplos de la lealtad de muchos hombres hacia David, ¿verdad? Como Usaí Arquita, por ejemplo. Le dije: David, mira, regrésate, ¿cómo te vas a ir conmigo, verdad? Tú eres extranjero, yo no tengo nada que ofrecerte. Y Usaí Arquita le dice: mi señor, ya sea para vida o para muerte, donde tú vayas, yo voy a ir contigo. Y así encontramos un grupo de gente muy leal a David. Y hermanos, estos hombres son estas personas son las que el Señor está buscando. Hombres y mujeres que le sean leales, que le sean fieles, que vayan a todas con Él. Que no se rindan, que no renuncien, que no abandonen cuando las situaciones están difíciles. Ciertamente, hermanos, la vida cristiana no es una vida fácil, es una vida difícil. El Señor lo dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Si alguno quiere seguirme, ¿verdad? No puede amar a padre, a madre, hijos, familia, más que a mí. No puede. Si en el árbol verde han hecho esto, que soy yo, ¿qué no harán en ustedes? En el árbol seco, dijo el Señor. Y en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, porque yo he vencido al mundo. Hermanos, ese es el cuadro que el Señor: Señor, te seguiré donde quiera que vayas, le dijo un hombre, pero el Señor le dijo: las aves de los cielos tienen sus nidos, las zorras del campo tienen su guarida, yo no tengo donde recostar mi cabeza, no tengo nada que ofrecerte. Hermanos, ese es el cuadro. Y el Señor está buscando todavía hoy hombres así leales. Mi rey, ya sea para vida o para muerte, yo voy contigo. Yo voy contigo. El Señor nos ayude, mis hermanos, entonces a ser fieles al Señor, así como estas personas fueron fieles en medio de la crisis, en medio de la dificultad, en medio del peligro, a su rey David. Como dije, hermanos, al principio, creo que hay un llamado de atención fuerte a los padres. Absalón se aprovechó del perdón de su padre y de la libertad que gozaba para robarse el corazón del pueblo de Israel y arrebatarle el trono a David. En la actualidad tenemos muchos padres que son tolerantes y sobreprotectores con sus hijos, que rehúsan la disciplina a ellos y son permisivos, al igual que lo fue David, lamentablemente en este caso, siguiendo la forma de pensar de los inconversos, siguiendo las filosofías de este mundo, en lugar de obedecer las claras instrucciones de Dios en su palabra. A veces escuchamos padres, hermanos, he escuchado padres que dicen, ¿verdad? No le pegue a su hijo. Yo le digo: ¿sabe que tengo en la puerta de mi casa? Ya mis hijos ya están grandes, mi tierna está ya 23 años, pero tenemos nietos. Y entonces cuando mi hijo nos lleva a los nietos, ¿verdad? Le digo: ahí está, ¿verdad? Alessandro y Hanna, ¿verdad? Ahí está colgada en la mera entrada, ahí está colgada, ¿verdad? Cuando Alessandro o Hanna, ¿verdad?, quieren descontrolarse, y le digo: no, abuelo, no, abuelo. Bueno, entonces usted sabe cómo funcionan las cosas aquí. Pero hoy en día, hermanos, escuchamos padres que no toque a su hijo, no le dé con vara, ¿verdad? No le dé porque... Y yo digo, ¿es que sabemos más nosotros que Dios? ¿Sabemos más? No, hermanos. El Señor dice que lo hagamos. ¿Quieres un hijo que no te avergüence, padre? ¿Quieres un hijo que no sea tristeza para ti, madre? Entonces deja de estar escuchando lo que el mundo dice y obedece las instrucciones del Señor. Haz lo que el Señor dice. En la mañana estaba Isaac allí en esa aula. Generalmente no dejé escuchar el mensaje a mi hijo y a mi nuera. Le dije: dámelo, y me lo llevé para allá. Y me encerré con él ahí en Salacuna. Ahí estuve con él, ¿verdad? Ningún problema. Jugaba, me miraba. En un ratito le digo a 2 hermanas: pónganse ahí frente a él y yo me voy a salir. Y me salí y quedó viendo y no me halló y comenzó a llorar.
y a llorar. Y yo allá afuera escuchando, ¿verdad? Pastor, no se preocupe, no se va a morir. Déjelo que llore. Nada le va a pasar. Él tiene que aprender, ¿verdad? Que ahí, él debe estar ahí. Pero hermanos, muchos padres dicen, no, ¿verdad? No, es que mira, me rompe el corazón escuchar llorar a mis niños, no. No. Su corazón se le va a romper el día de mañana, cuando ese niño allá afuera, en el centro comercial, en el supermercado, en reuniones, lo avergüence. David fue avergonzado terriblemente, hermanos. Un gran hombre, David, un gran hombre. Sin embargo, ahí tiene usted David. Como aquel que debía ser su paz, fue su más grande dolor de cabeza, su mayor tristeza. Lo avergonzó terriblemente. Pero también, hermanos, hay un llamado de atención para nosotros los padres. ¿Por qué David cayó en esa situación? Porque David perdió la autoridad, mis hermanos. David no cuidó su vida, David no cuidó su conducta. Y por eso, como no tenía autoridad moral para disciplinar a sus hijos, entonces sus hijos se volvieron contra él. Hermanos, cuidemos nuestra conducta, cuidemos nuestros pasos, cuidemos nuestro caminar, porque eso es lo que nos va a dar autoridad para disciplinar a nuestros hijos, para guiar a nuestros hijos. Que el Señor nos ayude, mis hermanos. Padre, gracias por este tiempo en su palabra. Aprendemos tanto, Señor, de la vida de David y también, Señor, de Absalón, de su maldad, de su corazón perverso, Señor, de cómo, Señor, con frialdad maquinó asesinatos, cómo con frialdad, Señor, planificó cómo robarle el reino a su padre. Qué terrible, Señor. Pero eso es el resultado de cosas que no se hicieron, Señor, antes. David no cuidó de corregir, Señor, a Absalón cuando debió hacerlo. Y ahora, Señor, está recibiendo el pago de esas malas decisiones. Un llamado de atención fuerte para nosotros, como lo hemos dicho, Señor. Ayúdenos a cuidar nuestra vida, ayúdenos a cuidar nuestros pasos, ayúdenos a cuidar nuestras palabras, porque de esa manera, Señor, tendremos la autoridad para disciplinar a nuestros hijos, para estorbar a nuestros hijos, como dice su palabra. Señor, ayúdenos, Señor. Queremos tener hijos que le honren a usted, no que sean una tristeza para nosotros, un dolor de cabeza para nosotros, una vergüenza para nosotros. No, queremos hijos, Señor, que magnifiquen su nombre, que glorifiquen su nombre y que sean orgullo y alegría para nosotros. Ayúdenos, Señor, a cuidar sobre todo nuestra comunión con usted. Lo rogamos todo en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén.